Hola y bienvenido a nuestra reunión de este día domingo. Espero que estés muy bien. Si estás desayunando, apúrale para acabar tu desayuno. Agarra tu cafecito, alístate. Y quiero leerte este versículo de Hebreos 4, versículo 16, que dice así: que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Sabes, hoy es el día para acercarnos con toda confianza delante del trono de Dios, y ahí vamos a encontrar todo lo que necesitamos, ya sea paz, ya sea misericordia, ya sea provisión, ya sea gozo. Todo lo que tú necesites, Dios quiere dártelo el día de hoy. Dios quiere ministrar a tu vida. Entonces te invito a que dispongas de tu corazón y quiero orar por ti. Entonces, Dios, yo te pido que tú vengas a la vida de cada persona que está viendo esta reunión en esta mañana o incluso en esta tarde. Dios, yo te pido que tú ministres a sus corazones y que tú derrames de tu gracia sobrenatural sobre ellos. Yo te pido que tú nos des la confianza para acercarnos delante de tu trono y entregarte todas nuestras cargas y ponerlo todo a tus pies. Nosotros nos rendimos delante de ti en este momento y te decimos: eres bienvenido. Espíritu Santo, eres bienvenido en mi casa, eres bienvenido en nuestras casas. Ven y haz lo que quieres hacer en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios juntos. Yo soy
qué bonito tiempo hemos tenido en la presencia de Dios. Y sabes que Dios es capaz de moverse incluso por medio de una pantalla. Entonces yo nada más quiero que dispongas otra vez tu corazón y para que adoremos a Dios por medio de nuestras ofrendas y por medio de nuestros diezmos. Y quiero leer este versículo de Lucas 6:38 que dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y me gusta cómo dice con la misma medida. Bueno, a lo mejor no te gusta a ti porque depende qué es lo que estás dando. Pero si somos personas generosas y damos en abundancia, damos una medida grande, entonces vamos a recibir esa bendición en nuestras vidas. Una bendición grande y como dice, ¿no? Una medida buena, apretada, remecida, con todo, ¿no? Entonces yo te animo a que tú el día de hoy siembres generosamente para que también cosechemos generosamente, porque Dios quiere bendecirnos. Y vamos a hacer esta declaración juntos. Hazlo con fe, hazlo en voz alta y ahora sí, hazlo con ánimo. Si quieres pararte en el sillón, hazlo. Bueno, si es que tu mamá te deja. Pero vamos a hacer esta declaración juntos. Al dar mi ofrenda hoy, yo creo que Dios desea darme buena semilla para sembrar y multiplicar mi cosecha. Yo creo que en Dios todas las cosas son posibles en todo momento y en todo lugar. Por fe recibo hoy todo lo que Dios desea soltarme para extender su reino a través de mí. Amén. Dios quiere extender su reino a través de ti. Sí, te estoy hablando a ti, a través de ti. Entonces, Dios, nosotros esta mañana te damos lo que tenemos y lo damos con gozo, te damos generosamente. Y nosotros decimos, Dios, usa esto para extender y soltar tu reino en todos lados. Dios, nosotros damos para que tu reino sea establecido aquí en Tulancingo y también en todos los otros lugares de México. Damos para que tu reino venga y tu reino se establezca. Te damos de lo mejor que tenemos porque tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a tomar un tiempo de enseñanza. Saca tu Biblia, saca tu libreta. Si hace rato no sacaste tu cafecito, saca tu cafecito ahora y vamos a aprender juntos. Buenos días y bienvenidos. Hoy vamos a continuar estudiando los milagros de Eliseo y yo he titulado este mensaje Inquietados en la quietud. Yo creo que todos de nosotros en algún momento deseamos estar en un lugar donde hay quietud. En este mundo estamos tantas veces rodeados por el ruido, por pensamientos que nos bombardean, comerciales, tantas cosas que nos distraen, el ruido quizá en las calles, el ruido del tráfico, pero deseamos estar tantas veces en un lugar de quietud. Y creo que es importante tomar momentos para estar en quietud delante del Señor, quizá como lo que hemos hecho aún hoy mismo al estar buscando al Señor, estar en estos tiempos de alabanza, adoración, reconociendo que nosotros somos hijos de Dios, reconociendo que nuestro Dios es increíble y podemos meditar en Él. Llegamos a tener esos tiempos de quietud, pero a veces aún en la quietud podemos estar inquietos. Tal fue el caso de una mujer que vivió en los tiempos de Eliseo. Ella y su familia vivían en un pueblo que se llamaba Sunem. Un pueblo conocido por su paz, por su tranquilidad, por su quietud. Parece que ella vivió una vida bastante cómoda en ese lugar. Amaba a Dios, servía al Señor con todo su corazón, tenía un buen esposo, tenía una bonita casa y vivía en quietud.
Sin embargo, como veremos el día de hoy, ella pasó por diferentes circunstancias en la vida, así como a veces sucede también con nosotros. Ella en un momento dado estuvo inquietud, pero había una cierta inquietud en su corazón. Y luego que se cumplió esa inquietud, pues hubo quietud en su casa, pero a la vez inquietud en su casa. Y bueno, vamos a ver algunos de los detalles, pero antes de entrar a la palabra, vamos a orar un momento. Espíritu Santo, te invitamos a que tú vengas en estos momentos para ministrarnos. Ministra tu perfecta paz, tu quietud a nuestras vidas el día de hoy. Y que podamos reconocer que aun cuando todo en nuestra vida nos indica que no hay quietud ni tranquilidad, podemos recibir tu paz, podemos tener fe en que tú eres bueno y que tú harás tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Señor, gracias. Te pido que tú ministres a través de esta palabra. Nos rendimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la historia. Es de la mujer sunamita en 2 de Reyes capítulo 4 desde el versículo 8 en adelante. Y yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giezi: dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giezi: dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giezi: ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Giezi, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo: el año que viene por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al siguiente año, por esas fechas, tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Lo primero que quiero que tú y yo notemos el día de hoy es que Dios toma en cuenta a las mujeres. Vivimos en tiempos en los cuales las mujeres se están levantando para exigir su igualdad, su respeto, su lugar dentro de la sociedad. El machismo, en donde el hombre maltrata y ejerce una autoridad abusiva sobre la mujer, es malo el machismo. Yo estoy totalmente de acuerdo en este hecho. Y es triste que ha habido hombres a través de la historia y a través de nuestros tiempos también, hombres que se aprovechan de las mujeres y ejercen una autoridad abusiva sobre ellas. Pero también existe algo que se ha nombrado como el embrismo, que es el feminismo extremo, que es también negativo, es donde la mujer pues se levanta para ejercer una autoridad abusiva sobre los hombres.
y también es igualmente pecaminoso delante de Dios. Dios toma en cuenta tanto a los hombres como a las mujeres. De hecho, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos da a entender que en Cristo no hay ni hombre ni mujer. No tenemos que preocuparnos por el sexo, sino tenemos que entender que Dios nos ve como personas, como seres humanos valiosos delante de Él. Ahora, hay mujeres ricas en la Biblia que fueron de gran bendición para el reino de Dios. Y quiero mencionar algunas de estas mujeres, porque la mujer sunamita es un ejemplo, yo diría como tipo precursor de lo que habría más adelante, incluso en el Nuevo Testamento. Si miramos en el tiempo del apóstol Pablo, cuando llega a Filipos, él se queda con una mujer que se llama Lidia, una mujer rica de la ciudad de Filipos que pues vende púrpura, nos dice la Escritura, que significa que ella fabricaba telas para la gente rica. El apóstol Pablo la conoció juntamente con Silas y los que estaban con ellos en una reunión de la gente piadosa, la gente que buscaba a Dios, probablemente muy a su manera, pero hacían oraciones junto a un río. Como hemos comentado, en los tiempos antiguos la gente no se preocupaba tanto por tener un edificio en donde hacer reuniones. Hacían sus reuniones para buscar a Dios donde fuera. Y en este caso fue junto a un río. Y esta mujer, Lidia, pues conoce al Señor, abre su corazón a Cristo y luego insiste que el apóstol Pablo y los que están con él vayan a su casa, y ella les muestra hospedaje o les da hospedaje ahí en su casa. Fue muy hospedadora y probablemente la iglesia en Filipos luego tuvo su sede dentro de la casa de Lidia, una mujer que pues tenía riquezas ahí en la ciudad de Filipos y fue de bendición para la proclamación del evangelio. Otra mujer que tenía los recursos y fue de mucha bendición tanto para Jesucristo como para los apóstoles y la primera iglesia es María, la madre de Juan Marcos. Era una mujer de influencia. Ella recibió a Jesús y a sus discípulos en varias ocasiones. Probable o posiblemente la primera sería para la última cena, cuando Jesús celebró la Pascua con sus discípulos en ese aposento alto. Al examinar la historia podemos entender que probablemente se celebró la Pascua, esa última cena donde Jesús hace el nuevo pacto en su sangre de forma simbólica por medio del pan y el vino con sus 12 discípulos, que eso se llevó a cabo dentro de un aposento que tenía María, la madre de Juan Marcos. Después de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, los discípulos comenzaron a congregarse ahí. Después de la ascensión, los 120 estaban ahí en ese aposento orando, buscando al Señor, estaban con esa armonía, sencillez de corazón, esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Y también vemos todavía más adelante que cuando había tiempos de persecución, los discípulos, la iglesia estaba reunida en esta casa, la casa de María, orando, pidiendo al Señor por la vida de Pedro, que había sido llevado a la cárcel en persecución, y Herodes estaba pensando ya darle muerte a Pedro, pero por cuanto estaban orando en esta casa, la casa de María, esta mujer rica en Jerusalén, Dios escuchó sus oraciones y
Pedro fue liberado milagrosamente de la cárcel en esa ocasión. También vemos la mujer de Proverbios 31. Ella tiene muchas cualidades positivas, una mujer trabajadora, una mujer que administraba las cosas muy bien, una mujer que realmente tomaba las riendas de las finanzas y de la vida familiar dentro de su casa. Una mujer que apoyaba a su esposo, pero de una forma muy, muy buena y muy sana. Pues vemos aquí la mujer sunamita, que ella tiene una actitud similar a la actitud que tuvieron Lidia en Filipos, María, la madre de Juan Marcos en Jerusalén, y también yo veo cualidades aquí que se parecen a las de la mujer de Proverbios capítulo 31. Ahora yo veo también en esta historia que cuando nosotros cosecharemos. La mujer sunamita fue impactada por conocer a Eliseo y quiso hospedarlo cada vez que él pasaba. Y de hecho, Eliseo pasaba con algo de frecuencia por ahí porque era la ruta entre Samaria, que era la ciudad capital de Israel en ese tiempo, el reino del norte, y Carmelo, que era uno de los lugares en donde estaban los hijos de los profetas, probablemente como para nuestros tiempos lo llamaríamos algo como un instituto bíblico en donde los jóvenes estaban buscando al Señor, creciendo en su relación con Dios, aprendiendo a profetizar, a conocer la voz del Espíritu, alabando, adorando, porque ocupaban instrumentos musicales. Entonces Eliseo pasaba con algo de frecuencia porque hacía ciertas cosas en la ciudad capital, tenía contacto con el rey de Israel y con otros asuntos en la ciudad de Samaria, pero también viajaba con frecuencia a Carmelo, en donde también había una escuela de los hijos de los profetas. Así que pasaba con frecuencia por esa región. Era como que una ciudad que estaba en el camino donde él podía llegar a descansar antes de continuar su viaje. Ahora hay personas de impacto que tú y yo también conocemos. Son personas con quienes nosotros queremos estar porque depositan algo positivo de parte de Dios en nosotros cuando estamos con ellas. No sé si ustedes han tenido este tipo de encuentro con ciertas personas, pero hay personas que cuando tú estás con ellas o con ellos, te das cuenta de que ellos tienen algo especial de parte de Dios. Y cuando te hablan, como que ven algo más allá que solamente las cosas cotidianas de la vida. Tantas veces cuando nosotros estamos con otros, hablamos de las cosas cotidianas y no tiene nada de malo. Pero si nosotros queremos llegar a ser personas de impacto, tenemos que mantener nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y debemos de estar buscando qué es lo que el Señor quiere ministrar a las personas con quienes nosotros estamos. Y Eliseo fue un hombre así. Yo me acuerdo, a través de los años, yo he conocido a varias personas que han sido de bendición para mi propia vida, pero en particular ha habido algunos que me doy cuenta de que cuando me están viendo, no me están viendo a mí, sino están como que sus ojos penetran hasta los pensamientos, penetran hasta el corazón, y pues eso crea un gran impacto en la vida de la persona, y me imagino que ha de haber sido algo parecido. Había algo en Eliseo que dejaba su marca donde quiera que él iba. La gente percibía la fragancia o el olor de la presencia de Dios en la vida de Eliseo. Y seguramente Eliseo fue un hombre un poco raro, pero un hombre lleno de la presencia de Dios. Y debemos nosotros también procurar llegar a ser personas que manifestemos el cielo a las personas que nos rodean. Debemos llegar a ser una fuente de lo celestial para
otros y traer el ambiente del cielo a donde quiera que nosotros estemos. Ahora, esta mujer quiso hacer un cuarto especial para el hombre de Dios, para poder hospedarlo ahí, seguramente para cuestiones de privacidad, que Eliseo tuviera su propio lugar donde él pudiera llegar a descansar, quizá a orar, a buscar a Dios, leer, escribir. Él pues era como profeta, yo creo que él era un hombre que hacía muchas diferentes cosas, muchas diferentes actividades, y es por eso que esta mujer tiene esta idea. Ella tomó la iniciativa. Fíjense que no fue su esposo de ella que tuvo esta idea, ni el esposo de la mujer que tuvo la iniciativa de crear este espacio en su casa para el hombre de Dios. Fue la mujer. Sin embargo, ella lo consultó con su marido antes de actuar y estuvieron de acuerdo. Así que construyeron un cuarto sobre su casa, como un segundo nivel en su casa, un cuarto especial para el hombre de Dios. Algo interesante que he visto siempre es el hecho de que, por lo general, muchas mujeres tienen mayor sensibilidad espiritual que los hombres. Y esta mujer estaba impactada con la vida de Eliseo y ella quiso ofrecerle un espacio en su casa. Yo quisiera aprovechar de esta oportunidad para invitar a los varones también a que podamos desarrollar una sensibilidad espiritual y que nosotros también tengamos esas ganas de invitar la presencia de Dios a nuestros hogares. Es importante. Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Ahora Eliseo, en agradecimiento, quiso devolverle el favor a la mujer sunamita y le pregunta que si de alguna forma le puede apoyar o le puede ayudar con algo. Eliseo está agradecido y está buscando la forma de demostrar su agradecimiento a esta mujer. Eliseo tenía muchos contactos, evidentemente era muy conocido por el rey, porque pues entraba delante de la presencia del rey en muchas ocasiones. También parece ser que tenía contacto con el jefe del ejército y pues él tenía contactos en el gobierno, tenía contactos con gente clave que pudiera apoyar a esta mujer en cualquier necesidad que ella tuviera. A veces, como dice mi pastor, no es lo que conoces, sino es a quien conoces. Y eso es lo que tenía en mente Eliseo cuando él estaba ofreciendo agradecerle a la mujer a través de apoyarle con algún favor, algo que él pudiera hacer por ella. Ella no tenía ninguna necesidad de un contacto o, como nosotros decimos, de alguna palanca. Y se me hace muy interesante lo que ella dice. Dice, porque mi familia me cuida bien. Su familia se encargaba muy bien de ella, así que ella no tenía preocupaciones en cuanto a recibir favores de parte de alguien. Ella confiaba plenamente en que Dios la cuidaría a ella a través de su propia familia. Eso habla bien de su esposo. Seguramente el esposo de esta mujer era un excelente hombre que la amaba, la cuidaba, la trataba muy, muy bien y ella no sufría por nada. Así que no tenía necesidad de la ayuda de algún contacto, alguien en la realeza que le pudiera apoyar. No era necesario. Entonces el siervo del profeta le sugiere a Eliseo algo que puede hacer por ella. Y le dice a Eliseo, pues veo que ella no tiene un hijo y su marido ya está viejo y pues está pasando el tiempo, ella no se embaraza. Y le está dando la sugerencia a Eliseo de que Eliseo le pida a Dios por un milagro para sanar la esterilidad de esta pareja y que ellos puedan tener un hijo en su vejez. Eliseo
se atreve a pedir a Dios un milagro por sugerencia de su siervo. A mí se me hace muy, muy interesante este hecho. Fíjense lo que dice en el versículo 14. Dice, más tarde, Eliseo le preguntó a Giezi, ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Giezi, y su esposo ya es anciano. Llámala. De nuevo, le dijo a Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, Señor mío, ella exclamó. Hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas. Es algo que ella anhelaba. Ella anhelaba tener familia. Pero pues ella no se atrevió a pedírselo al profeta de Dios. No pensó en eso como posibilidad, yo me imagino. Pero ¿te imaginas que alguien te da algún regalo y tú preguntas, a ver, ahora, ¿qué puedo hacer por esta persona? Pues no necesita que yo le dé dinero, no necesita que... A ver, ¿cómo puedo demostrar mi agradecimiento? Y alguien te sugiere, pues ¿por qué no haces un milagro para que muestres tu agradecimiento? Ya es mucho pedir, ¿no? Pero para esta situación que nosotros estamos viendo, tenemos que entender que nuestro Dios es el Dios de los imposibles, es el Dios de los milagros. Y con frecuencia es Dios quien inicia los milagros, pero también en otras ocasiones nosotros mismos podemos iniciar la actividad divina para que Dios haga un milagro a favor de alguien. A mí me impacta reconocer este hecho. Fue sugerencia del siervo de Eliseo. ¿Por qué no le pides a Dios un milagro para que ella pueda tener un hijo? Y por esa sugerencia, Eliseo profetiza y una palabra tan real, tan viva, que hace lo que no existe antes, hace que llegue a la existencia. La mujer y su esposo tienen un hijo al próximo año. El profeta, el hombre de Dios, habla, declara con sus palabras que van a tener un hijo, y Dios obra sanando la esterilidad y trayendo el acontecimiento de este nacimiento milagroso. Es fascinante pensar que tú y yo podemos ser los que iniciemos el mover de Dios en la vida de otra persona. ¿Sabías que eso es posible? En realidad sí lo es. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ser intercesores, y cuando intercedemos delante de Dios y estamos no sé qué sería la palabra, en armonía, vamos a decir, con el corazón de Dios, nuestro espíritu se une al espíritu de Dios, nuestro pensamiento a la mente de Cristo. Entonces podemos mover la mano de Dios a favor de aquellos que tienen necesidad. ¡Qué hermoso! Ahora, ella sembró una semilla en el reino de Dios, y Dios manifestó su reino a través de sanar a esta mujer y su esposo. Ahora, en lugar de quietud, porque la palabra Sunem, el nombre de la ciudad, el pueblo donde vivían, significa quietud. Y en vez de quietud, ahora hay cierta inquietud. ¿Por qué? Porque hay un niño, hay un bebé, y ustedes saben, los que pues tienen hijos o los que pasaron por esta experiencia, que cuando la pareja quizá está recién casada o pasan varios años sin hijos, la casa siempre está en orden, siempre todo tranquilo, siempre todo calladito, todo bonito. Pero cuando llega el primer bebé,
Ya de repente hay algo de ruido, está el llanto, están los juguetes, está cuando va creciendo el niño corriendo de aquí para allá. Hay algo de inquietud en vez de quietud, pero a la vez hay una gran quietud y satisfacción en el corazón de esta familia porque ya tienen a su hijo que tanto habían deseado. Ahora, también tenemos que entender que a veces la quietud se convierte en inquietud en cuanto a un sentido negativo. La bendición trae felicidad, trae quietud al alma. La mujer tsunamita, su familia, estaban felices habiendo visto la mano de Dios extenderse hacia ellos en bendición, dándoles el hijo que tanto deseaban. Pero de un momento a otro, la quietud se puede convertir en inquietud. Vamos a leer lo que dice en el versículo 18 del capítulo 4. Sigamos leyendo. Cierto día, el niño ya más grande salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores. Y de repente gritó, ¡me duele la cabeza! ¡Me duele la cabeza! Y su padre le dijo a uno de sus sirvientes, llévalo a su casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa, a la madre, y lo sostuvo en su regazo, pero cerca del mediodía el niño murió. Es interesante notar la primera reacción de esta mujer. ¿Qué hace con su pequeño cuando muere? Corre con el cuerpo del niño muerto y lo lleva a la cama de Eliseo. Había algo ahí que ella reconocía que la presencia de Dios estaba en Eliseo y que esa presencia de Dios podría hacer algo por su hijo que se había muerto. Así que lo lleva, lo acuesta en la cama de Eliseo. Y pues vemos aquí que su primera reacción es muy, muy importante. Y yo quiero decirte a ti también el día de hoy, en caso de alguna emergencia, nuestra primera reacción es sumamente importante. Y yo he visto esto en la vida real en varias ocasiones cuando una persona reacciona en fe diciendo, esto se ve mal, pero Dios va a hacer un milagro, pero Dios está a mi favor, pero Dios está conmigo. El resultado final es diferente que cuando una persona dice, oh, qué horror, qué terrible, ¿qué voy a hacer? Ya es la muerte, ya es el fin. No, ella no tomó esa postura, sino tomó la postura de decir, yo confío en mi Dios. Y lo primero que hace es que lleva a su niño allá arriba al cuarto de Eliseo y lo acuesta en la cama de Eliseo. Y enseguida fue a buscar al hombre de Dios, fue a buscar a Dios por medio de Eliseo. Dios dio palabra a esta mujer acerca del niño por medio de Eliseo, que este niño nacería, es el niño de la promesa. Y ella se aferró a esa promesa de que Dios le había dado a ese niño y ese niño iba a vivir y sería de gran bendición y gran testimonio para ella, para su familia y para toda la gente que la rodeaba. Así que ahora que el niño muere, corre otra vez con Eliseo y busca palabra de parte de Dios por medio de Eliseo. Pidió la bendición de su marido antes de salir, pero sin decirle exactamente qué es lo que iba a hacer. Es interesante notar que su marido tiene una fe más religiosa, más formal, mientras la mujer tsunamita tiene una fe real, creyendo que Dios va a hacer algo a su favor. El marido contesta de esta forma, ¿por qué ir hoy?, preguntó él. No es ni festival de luna nueva ni día de descanso. Pero ella dijo, no importa.
Su marido estaba acostumbrado a que, pues si fuera el día domingo, iban a la iglesia y buscaban a Dios, pero si no fuera ese día, pues no es necesario. Tenemos nuestras cosas, debemos de llevar a cabo nuestra vida cotidiana. Y esta mujer tenía una fe viva, diciendo, no importa si no es día festivo, si no es día de reposo, yo voy a buscar a Dios porque yo lo necesito ahora. La mujer tuvo que viajar pues varias horas para llegar a donde estaba Eliseo, como les comenté hace unos momentos. Esta ciudad de Sunam estaba en el camino entre Samaria y Carmelo. Eliseo estaba en Carmelo en este momento y eran varias horas de camino, pero ella con toda su fe deja al niño encerrado ahí en el cuarto, muerto sobre la cama de Eliseo. Y sigue su camino y va a buscar al hombre de Dios. La mujer estuvo con una confesión positiva y mantuvo una confesión positiva, aún a pesar de las circunstancias que ella estaba viviendo. Y aun cuando se encuentra con el siervo de Eliseo, cuando el siervo de Eliseo sale a recibirle ahí en Carmelo, pregunta, ¿todo bien? Y ella dice, sí, todo está bien, todo está bien. Y no es porque ella estaba negando el hecho, sino ella en su espíritu sabía que todo estaba bien, a pesar de que en sus emociones sentía todo lo contrario. Ella tenía paz en medio de la tormenta, quietud en medio de la inquietud. Ahora, la inquietud, estamos representando la inquietud por la situación, la tormenta que ha venido en contra de su vida, una tormenta tan fuerte que el hijo de la promesa se le muere. Pero a pesar de todo esto, ella mantiene la paz y ella mantiene la quietud. Ahora, nosotros leemos en el versículo 25, cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos, le dijo a Gehazi, mira, ahí viene la señora de Sunem. Yo dije Sunam hace un momento, ¿verdad? Es Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale, ¿están todos bien? ¿Tú, tu esposo, tu hijo? Sí, contestó ella, todo está bien. Ella estaba inquieta, pero sabía que Dios tenía el control. En su espíritu sabía que Dios tenía el control sobre su situación, aunque quizá por dentro se estaba desgastando, se estaba deshaciendo por las emociones tan fuertes que ha de haber estado viviendo en esos momentos. Y es importante cuando nosotros pasemos por el valle de sombra de muerte, que entendamos que todo está bien. Nada sale del control de nuestro Dios. Nuestro Dios está en control en medio de las circunstancias más difíciles. En este caso, en medio de una circunstancia de la muerte de un niño. Dios todavía tiene el control. Y es algo que creo que tú y yo debemos de reconocer el día de hoy. Dios tiene el control. Dios tiene el control en toda situación y no hay nada imposible para nuestro Dios. ¿No te emociona eso? Saber que no hay nada imposible para nuestro Dios. Pues llega el momento en que ella se suelta en sus emociones delante de Eliseo. Nos dice en el versículo 27, sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Gehazi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Al encontrarse con Eliseo, la mujer se suelta probablemente en lágrimas y agarra los pies, se postra ante
el hombre de Dios ante Eliseo. Acuérdense qué significa Eliseo. Jehová es salvación. ¿A dónde debemos de correr cuando estamos en angustia, cuando estamos con algún problema? A Jehová, que es nuestra salvación. A Jesucristo, nuestro Salvador. A Él corremos cuando estamos en un momento de angustia. Y el siervo de Eliseo intenta regañarla, quitarla de ahí, pero Eliseo lo detiene. Esto me recuerda mucho a la situación que vivió Jesús con sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando algunos niños llegaban para recibir una bendición especial de parte de Jesús? Las madres, los padres estaban llevando a sus bebés, a sus niños, para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera. ¿Y qué dijeron los discípulos? A ver, quítense, el maestro está muy ocupado, por favor, a ver, háganse para allá. Así estaba haciendo Gehazi aquí. El siervo de Eliseo está intentando decirle a la mujer, a ver, quítate de aquí, no hagas eso, no hagas espectáculos aquí, vete a un lado. Pero Eliseo le dice, déjala. Ella está con un gran problema y el Señor no me ha mostrado qué es. Y eso me hace pensar también en la humanidad de Eliseo. Eliseo era un hombre como tú y yo, pero en ocasiones Dios hacía muchos milagros a través de su vida. Él estaba en contacto con Dios, pero en este momento él no sabe ni qué es lo que le pasa a la mujer. Y a veces nosotros también pasamos por situaciones así. Nos falta discernimiento, no sabemos qué es lo que está pasando. Eliseo no supo qué es lo que estaba pasando. Después vemos cómo el gozo es devuelto. Y vamos a leer el versículo 9, dice, enseguida Eliseo le dijo a Gehazi, prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete, no hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo, tan cierto como el Señor vive y usted vive, yo no me regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Gehazi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Gehazi y le dijo, llama a la madre del niño. Y cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu niño, a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo, se inclinó ante él llena de gratitud. Después tomó a su hijo en sus brazos y lo llevó abajo. Aquí yo veo la instrucción del profeta que le da Dios le da al profeta de que él se ponga sobre el niño. Muy interesante esta palabra porque yo veo que pues es algo muy diferente de lo que nosotros nos imaginaríamos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en levantar a alguien enfermo o levantar un muerto. ¿Cómo lo hacía Jesús? Bueno, tantas veces solamente decía la palabra y las cosas sucedían. Pero en este caso Dios le da instrucciones acerca de qué es lo que él debe de hacer. Y la primera instrucción, vamos para atrás un poquito, la primera instrucción que Eliseo da a su siervo es que tú ve por adelante, córrele, pon la vara sobre la cara del niño. Entonces Gehazi lleva esa vara,
corre, llega a donde está el niño, pone la vara sobre él, pero la mujer insiste a que vaya Eliseo personalmente. Fíjense que esta es la actitud opuesta a la actitud que tuvo el centurión. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en un cierto lugar y este centurión quería un milagro para su siervo y Jesús iba a ir a su casa, pero el centurión le dijo, solo di la palabra y con eso basta, mi siervo será sanado? Y Jesús se admiró de la fe del centurión, que el centurión consideró que tan solo con la palabra del Señor Jesús habría sanidad para su siervo. Pues en este caso es lo opuesto. La mujer ya escucha las palabras de Eliseo, como le dice a su siervo que vaya, que ponga la vara sobre la cara del niño, pero ella insiste, no me voy a ir a mi casa a menos que tú vengas conmigo. Yo creo que hay algo admirable en esto también, algo digno de respeto, por el hecho de que ella estaba diciendo, yo no vuelvo a mi casa si Jehová, quien es mi salvación, no va conmigo. Tú y yo necesitamos tener esa actitud. Necesitamos al Dios de salvación en nuestras casas. Y así como el Dios de salvación restauró la vida de ese niño, el Dios de salvación también quiere restaurar la vida en tu hogar, quizá la vida espiritual en tu hogar, la bendición de Dios en tu hogar. Tú necesitas que Jehová es Dios, esté contigo y que llene también tu casa, que llene también tu hogar. Gehazi, el siervo de Eliseo, hace conforme a las instrucciones, pero sin ver ningún milagro. Él va de regreso por el camino porque él se había adelantado. Ahora va de regreso y encuentra a Eliseo y le dice, no pasa nada, el niño no ha resucitado. Esta situación se parece también a una situación que podemos ver en los evangelios. Cuando hay un niño endemoniado, el padre está angustiado, pide a los discípulos que echen fuera el demonio, que sanen a su hijo. Ellos lo intentan, ya habían hecho otros milagros antes. Jesús les había dado la autoridad para hacerlo. Pero Jesús está en el monte de transfiguración, experimentando la gloria de Dios. Y cuando Él baja, está el reclamo. ¿Por qué nosotros no pudimos sanar a este niño? Dicen los discípulos. Y luego llega Jesús y en un momento sana al niño. Dios es el autor de vida. Dios es el autor de resurrección y restauración. Ahora Eliseo entra solo al cuarto. Jesús frecuentemente entraba solo también cuando él hacía milagros. Yo me acuerdo de algunas de las situaciones en las cuales Jesús hacía milagros que echaba fuera a todos los familiares que estaban lamentando, llorando la muerte de algún ser querido, y Jesús entra solo, quizá nada más con uno o dos de sus discípulos o con los padres en el caso de una niña que se había muerto. Vemos como que es un patrón. A veces nosotros necesitamos estar a solas con Dios para poder experimentar su poder y ver su poder fluir a través de nosotros. Oró, evidentemente recibió instrucciones de parte de Dios acerca de cómo recibir este milagro, y se estira sobre el niño poniendo sus manos sobre las manos del niño, sus ojos sobre los ojos del niño. Básicamente se acuesta encima del niño. Y también es interesante notar que tuvo que hacer este proceso 2 veces. No solamente una, sino 2 veces. La primera vez hubo resultados parciales, vamos a decirlo así, como que hubo algo de calor que entró dentro del cuerpo del niño después de que había estado muerto por varias horas ya. Su cuerpo se calienta. Pero luego se levanta Eliseo, camina ahí dando vueltas en el cuarto, seguramente orando, y luego vuelve a hacer lo mismo. Y esta vez, cuando se acuesta sobre el niño recobra la vida, resucita de los muertos.
Esto me recuerda un poco a algunos de los milagros de Jesús. Hubo una situación en la cual Jesús estaba sanando a un hombre ciego. Y cuando él empieza a tocar a este hombre con el poder de Dios, le pregunta al hombre, ¿ahora ves? Y el hombre ciego dice, sí, pero veo como que árboles caminando. Eran hombres, no eran árboles, no veía bien. Entonces Jesús repite las acciones para que el hombre pueda recobrar la vista totalmente. Pues veo esto aquí también en el caso de Eliseo. Hay un paralelo muy interesante aquí. Y yo creo que hay algo aquí que nosotros debemos de entender. No nos demos por vencidos solamente porque el milagro no acontece la primera vez que nosotros pidamos. Cuando nosotros pedimos un milagro, debemos de insistir, debemos de mantenernos en ese lugar, en la brecha, orando, intercediendo hasta que ocurre lo que Dios ha prometido. Nuestro Dios, acuérdense, es el Dios de los imposibles. No hay nada imposible para el Señor. Así que tenemos que ser persistentes en la oración. Pues finalmente el niño resucita. Estornudó 7 veces. Yo creo que hay algo simbólico aquí, 7 veces plenitud o Dios mismo, el estornudo, la vida o el espíritu que está volviendo al niño. La plenitud de la obra de Dios finalmente tiene un efecto pleno y el niño resucita de entre los muertos. Es hermoso cuando nosotros llegamos a recibir algún milagro o alguna obra milagrosa de parte de Dios. Yo sé que hay pocos que reciben una resurrección. Aún en los tiempos bíblicos no era algo que acontecía todos los días, sino pues hubiera sido común, no hubiera sido un milagro. Pero de vez en cuando Dios hace milagros de resurrección. Y yo creo que nuestro Dios lo hace también el día de hoy. Sí, sabemos que pues esto sí puede ocurrir, no es algo común, pero nuestro Dios es un Dios de milagros, nuestro Dios es un Dios de vida. Y yo creo que tú y yo debemos de contender por esos milagros, buscar al Señor, estar en armonía con su corazón, sentir lo que Él siente, palpar lo que Él está palpando, tener los pensamientos que Él mismo tiene. Y entonces podremos manifestar las obras de Dios, así como lo hizo Eliseo, así como lo hizo Jesucristo, así como lo hizo el apóstol Pedro, así como lo hizo el apóstol Pablo, así como hemos visto que también el día de hoy han ocurrido muchas cosas milagrosas que solo Dios puede hacer. Si nosotros estamos en contacto con el Señor, en armonía con el corazón de Dios, Dios también nos puede usar a nosotros para hacer milagros. Pero no solo se trata de cumplir con un deber religioso, se trata de relación, de conocer la presencia de Dios, de conocer la voz y el Espíritu de Dios. Y entonces podremos ver cosas impresionantes. Bueno, finalmente el niño resucita y me encanta ver la reacción de esta mujer, la mujer sunamita. ¿Cómo reacciona cuando el niño resucita? Notemos los detalles. Voy a leer otra vez el versículo 36. Entonces Eliseo llamó a Giezi y le dijo, llama a la madre del niño. Y cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo, se inclinó ante él, llena de gratitud. Después tomó al hijo en sus brazos y lo llevó abajo. Fíjense, ¿qué es lo primero que haría normalmente una persona cuando resucita a su hijo? No correría a tomar a su hijo en sus brazos y decir, ¡ay, estás bien, mi hijito! ¡Ay, qué bueno que estás bien! Ya me imagino, ¿no? La mayoría de las madres harían algo así. Pero ¿qué hace esta mujer? Cuando ve al niño vivo, se postra a los pies de Eliseo y adora a Dios. Se me hace muy interesante. Su corazón estaba
puesto no en su hijo, no en el milagro, sino en el Señor. Y esa es la reacción que tú y yo también debemos de tener cuando Dios hace algo a nuestro favor, cuando Dios nos bendice con algo. No es correr por tomar la bendición, sino correr al Señor y agradecerle por lo que Él ha hecho por nosotros. Y después ya recibir la bendición. La mujer, en segundo lugar, va con su hijo y lo recibe. Esto revela mucho acerca del corazón de esta mujer. Ella tenía su corazón puesto en el Señor, no en las bendiciones que el Señor puede dar. Y nosotros también tenemos que recordar esto. Nuestro corazón está puesto, está fijo en el Señor. No en sus bendiciones, sino en Él mismo. En conclusión, el día de hoy, yo quiero decirles 4 cosas. 4 cosas que creo que son fundamentales que nosotros entendamos y se encuentran en esta historia, pero se encuentran en toda la vida, en toda la Biblia. En primer lugar, debemos de reconocer que Dios es bueno. Es el carácter de Dios. Dios es bueno. En segundo lugar, debemos de entender que no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y para nosotros no hay nada imposible cuando estamos alineados con Dios. Tercero, todo lo que nosotros necesitamos ha sido provisto en la cruz del Señor Jesucristo. La resurrección de este niño, pues vino por cuanto Cristo moriría, pero resucitaría de los muertos en el futuro. Nuestra propia resurrección, nuestras propias bendiciones y beneficios depende del hecho de que en el pasado, hace 2000 años, Cristo Jesús murió en una cruz y resucitó de esa cruz. Nuestra provisión se encuentra por medio de la cruz de Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, tú eres significante. Tú tienes un gran valor delante de Dios. Así como esta mujer pudo haber dicho en un inicio, yo no valgo nada, yo soy solamente una mujer pobre, o bueno, pobre no, ¿verdad? Era rica, solamente soy mujer rica de esta ciudad, pero yo no tengo gran valor, yo no soy digna de que venga el profeta, el hombre de Dios a mi casa. Ella no tomó esa postura. Ella se dio cuenta de que ella era importante para Dios y que Dios se fijaría en ella. Y es por eso que se atrevió a correr al hombre de Dios cuando su hijo murió. ¿Por qué fue a él? Porque ella sabía que tenía valor delante de los ojos de Dios. Estos 4 puntos son muy importantes. Otra vez, Dios es bueno. ¿Por qué Dios le dio a esta mujer y su esposo un hijo? ¿Por qué Dios es bueno? ¿Por qué Dios a ti te ha bendecido con tantas cosas? Porque Dios es bueno. Segundo, no hay nada imposible. Esta mujer recibió lo imposible. Tú y yo también podemos recibir lo imposible. Tercero, todo lo que nos hace falta está provisto por medio de Cristo Jesús. Sanidad, provisión, aún la resurrección de los muertos, milagros, restauración de relaciones, todo ha sido provisto por la cruz de Cristo. Y en cuarto lugar, Dios se fija en ti y Él hará lo imposible por ti si tú puedes creer. Vamos a orar para concluir. Padre Celestial, te doy tantas gracias por la bendición que nosotros tenemos de ser personas que reconocemos tu bondad, de reconocer que no hay nada imposible para ti, de reconocer la cruz de Cristo, que todo lo tenemos en Cristo por medio de esa cruz, y también de entender que tú pones tus ojos sobre nosotros. Te pido que tú confirmes esta palabra sobre nuestros corazones el día de hoy y que ministres a aquellos que quizá en este momento necesitan un milagro, quizá en este momento necesitan ser animados en su fe, necesitan tener un
una nueva esperanza en ti. Ministra de tu gracia sobre sus vidas. Y te damos las gracias porque tú eres bueno. Tú oyes nuestras peticiones y tú nos bendices en gran abundancia. Te amamos a ti y queremos también ser como esta mujer en reaccionar, corriendo en agradecimiento hacia ti, reconociendo que tú eres el autor de todo don perfecto que desciende de lo alto. Gracias, Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Qué buena enseñanza. Yo admiro a esta mujer, a la mujer tsunamita. Wow, me impacta cómo ella primero hizo un lugar para ahora sí tener la presencia de Dios en su casa por medio de preparar un cuarto para Eliseo, cómo ella preparó este lugar y también su fe que tuvo en Dios, ¿no? Primero estaba orando por un hijo, después tiene el hijo y cuando se muere su hijo, en vez de decir, ay Dios, es tu culpa, te lo llevaste, ella tiene la fe y sabe que todo va a estar bien y tiene una confianza tan plena, así como que ahorita regreso, voy a arreglar unas cosas y después regreso, y le dice a su esposo, no te preocupes, ahorita vengo. Yo así de wow, su hijo está muerto y ella tiene esta confianza en que Dios va a hacer que todo salga bien al final. Creo que esa es la fe que tú y yo debemos tener, ¿no? Y es la fe y la confianza que debemos tener en Dios y podemos confiar en Dios porque Él es bueno. Wow, me encantó este tema, espero que tú hayas aprendido y no olvides que nos vemos este día miércoles a las 8 de la noche. Estamos teniendo una serie sobre la fe y si no eres parte de algún grupo de conexión, no te preocupes, aún así puedes conectarte. Estamos mandando el link a todos los que están en nuestra lista de difusión de la iglesia. Si quieres recibir el link, nada más envíanos un mensaje a nuestro número de WhatsApp y puedes conectarte este miércoles a las 8 de la noche. No faltes, está haciendo un tiempo de gran bendición. Cada semana alguien distinto comparte, se está poniendo bueno. Entonces nos vemos este miércoles y también nos vemos la próxima semana aquí en nuestra reunión en línea. Que tengas una excelente semana.